¿Te han dicho que ganar es una satisfacción que nunca se pierde? Pero quizás antes no te han dicho si estás listo para la prueba después de ganar. Quédate hasta el final de este video porque hoy te voy a hablar de un tema muy interesante que tiene relación con el video anterior. Muchos pensaron que la elección de jueces y magistrados electos por voto popular era el final de una etapa cuando se llevaron a cabo las elecciones y se entregaron los resultados. Sin embargo, para quienes resultaron electos, apenas era el comienzo. Hoy quiero compartir contigo una reflexión sobre algo que pocas personas imaginaban. La resistencia que surge cuando un cambio deja de ser una idea para convertirse en una realidad no es nuevo. Es una experiencia humana que se ha repetido en todos los tiempos. Cuando algo cambia, no todos están preparados para ese cambio. En el primer punto, vamos a hablar de la elección y de las inconformidades de algunos, porque la elección terminó, pero la inconformidad de algunos no. El pueblo de México ya tomó una decisión, las urnas hablaron, los cargos fueron ocupados. Sin embargo, una elección no elimina de automático las inconformidades. Hay personas que participaron y no resultaron electas, hay personas que causaron baja o simplemente son personas que no comparten el nuevo modelo. Todas ellas tienen derecho a expresar sus opiniones, pero sin hacer daño a los demás, porque aparte nada van a ganar. Lo que debemos preguntarnos es otra cosa. ¿La inconformidad debe convertirse en una forma permanente de resistencia? Porque una democracia no solo consiste en que tengas derecho a votar, sino también consiste en aceptar los resultados. La madurez institucional se demuestra cuando somos capaces de seguir construyendo aun cuando las circunstancias no resulten favorables a nuestros intereses. En el segundo punto, les voy a hablar de la diferencia entre la crítica y la descalificación. La crítica es necesaria. Toda autoridad debe estar abierta al escrutinio, toda decisión puede ser cuestionada, toda institución puede mejorar, pero existe una importante diferencia entre lo que es la crítica y lo que es la descalificación a una persona. Cuando una crítica busca mejorar, fortalece ambas partes. Cuando una crítica busca destruir, descalifica más a la persona que la emite que a la persona que la recibe. Por eso debemos de ser cuidadosos. Las instituciones se fortalecen cuando existe debate abierto, serio, argumentos respetuosos, no cuando predominan las etiquetas y los intentos por desacreditar a una persona que piensa distinto. Y es ahí cuando el carácter se pone a prueba, justo cuando llegan esas críticas. Ahora, el tercer punto es la fortaleza para seguir edificando. Uno de los personajes
que hablan de este tema o que son ejemplo en el Antiguo Testamento es Nehemías. Él, cuando vio su ciudad destruida, la ciudad de Jerusalén, intentó, o mejor dicho, se propuso reconstruir las murallas de Jerusalén. Él fue gobernante de Judá y recibió muchas críticas. Incluso hubo personas que hasta se burlaron de él. Y él no les puso atención a esas críticas porque él decía que estaba muy ocupado edificando. Fue cuestionado, fue criticado, fue objeto de burla. Sin embargo, Nehemías comprendió algo fundamental. Su misión era seguir edificando. Esa enseñanza sigue vigente en cualquier profesión y en cualquier trabajo, en cualquier ocupación y etapa de la vida. Siempre van a existir voces críticas, constructivas y destructivas. Siempre va a haber palabras que construyen y palabras que destruyen. Así que la verdadera fortaleza consiste en seguir adelante sin perder el propósito. Porque al final las obras hablan más fuerte que las palabras. Los resultados hablan más fuerte que las acusaciones. Y el tiempo termina revelando aquello que era verdad desde el principio. Y hagan oídos sordos a palabras necias, con la convicción de que hasta de las palabras necias vamos a dar cuenta, dicen las Escrituras. Porque hay incluso una parábola en la Biblia que es la parábola de la cizaña, donde le dice el trabajador al patrón: Señor, ¿quieres que cortemos la cizaña? Y él le contesta el patrón: no. Dice: vamos a dejarla crecer y cuando llegue el momento oportuno la vamos a separar de la hierba buena y vamos a agarrar la cizaña y la vamos a echar al fuego. No sea que ahorita, si la cortas, vayas a dañar también la siembra buena. Entonces, esa parábola de la cizaña, que puede ser fácilmente encontrada en internet, se refiere a las personas que con sus palabras destruyen, a las que ponen palabras en la boca de otras, a las que inventan cosas. Entonces, de todo vamos a dar cuenta y no debemos utilizar nuestro lenguaje para desacreditar a una persona. Pues bien, en relación con las conclusiones, el juez más imparcial es el tiempo. 2. La fortaleza no se demuestra cuando todo sale bien, sino cuando seguimos cumpliendo con nuestra responsabilidad, aún en medio de la crítica, de la presión y de la resistencia. 3. Ningún sistema humano está libre de errores. La diferencia está en nuestra disposición para corregirlos. Y esto viene al caso porque sé que la elección popular ha enfrentado muchas críticas, pero la forma de elegir anterior no estaba del todo incuestionable. Basta recordar las elecciones anuladas en el 2018. Si ustedes buscan en cualquier buscador de internet la anulación de las elecciones del Poder Judicial Federal, van a encontrar lo siguiente: el Consejo de la Judicatura Federal anuló el 28º concurso de oposición para la designación de jueces de distrito en febrero de 2018.
La medida se tomó tras detectarse el robo y la compraventa ilegal de exámenes, lo que comprometió gravemente el proceso en el que participaban 2.602 aspirantes. Los detalles clave del caso: motivo es obtención y venta ilegal de preguntas del examen durante la segunda etapa. Afectados 2.602. Consecuencias inmediatas: cancelación definitiva de todo el certamen. Fue hasta el 2018 en que se destapó que había venta de exámenes. Es decir, ya desde antes había esta situación. Y la forma de obtenerla era mediante la venta, pero también era, aquí establece, obtención y venta. ¿Qué significa? Bueno, que unos eran vendidos y a otros eran regalados. Y ahí estábamos viendo pues una grande ventaja con los que tenían el examen, porque tenían un 100% de posibilidades de pasarlo, en comparación de los otros aspirantes que tenían que estudiar todas las ramas del derecho para fin de poder pasar el examen, y por consiguiente tenían que dedicar más tiempo al estudio, cuando los que tenían el examen pues bastaba con que se aprendieran las preguntas que estaban allí. Entonces, pues tampoco podemos asegurar a ciencia cierta que el sistema anterior haya sido el mejor, porque estamos hablando de una venta de exámenes, ¿sí? Además, es de explorado derecho que para accesar al Poder Judicial estatal o federal es un ambiente muy cerrado. Solamente que tengas un familiar, amigo, conocido, puedes entrar ahí. Yo recuerdo que de recién que terminé la carrera, al primer lugar que fui fue al Tribunal Superior de Justicia para empezar a trabajar ahí, y dijeron, no, aquí es casi imposible, ocupas una recomendación de un magistrado. Entonces, actualmente no ha cambiado tanto. Ahora con las elecciones de voto popular, pues ya es diferente. Ya hay más apertura, ya pueden entrar a trabajar ahí personas que lo solicitan, presentan su currículum, están certificados y se les da la oportunidad. Entonces, pues como vemos, no hay un régimen que sea al 100% perfecto. Está el régimen actual en un proceso de transición. Y pues es todo por ahora. Yo les había comentado así brevemente que les iba a decir de qué trataba la carta encíclica de Magnificat Humanitas del Papa León XIV. Y así a grandes rasgos, nada más les voy a hablar de la introducción. El Papa León XIV dice que se está tratando de reconstruir la Torre de Babel, porque en lugar de la ciudad de Dios. Y esto lo considera así porque, si se acuerdan, la Torre de Babel era una construcción de los babilonios que se estaba realizando con la finalidad de crear un gobierno con una sola religión, con las mismas ideas y pues de una manera muy soberbia querían hacer una construcción que llegara hasta el cielo. Y Dios se los impidió con sus espléndidas, maravillosas y espectaculares que tiene de manifestarse. Hizo que las personas trabajadoras entre sí no se lograran comunicar. Y al no poderse comunicar, pues la obra se tuvo que suspender. No había diálogo, no había manera de seguir construyendo. Hizo que cada uno hablara en su propio idioma. El Papa nos dice que tenemos que pedirle a Dios sabiduría para que nos dé discernimiento a dónde nos puede llevar la inteligencia artificial. Señala que es una herramienta que puede ayudarnos sobremanera, pero de igual manera
el lado ambiguo es que puede ser capaz de hacer un daño, porque nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma. Nos habla de 3 tipos de personas que están viviendo esta fase de transición tecnológica. Las primeras se disputan el futuro de las nuevas tecnologías. El segundo grupo de personas son aquellos que reflexionan en la nueva tecnología. Y la inmensa mayoría son personas que no hacen nada más están de espectadores. Por eso él señala que la reconstrucción de los muros de Jerusalén deben de ser mejor que la reconstrucción de la Torre de Babel. Era judío y se llamaba Nehemías. Él vio, como les comenté al inicio, vio su ciudad destruida y se propuso reconstruir las murallas de Jerusalén. Convocó a familias y confió a cada una un tramo de muralla del frente de su casa. Pero esa obra sí concluyó porque tenía como centro a Dios. Nos invita a seguir el camino de Nehemías, a edificar, porque lo que caracterizó a Nehemías es que ante las críticas y burlas de la sociedad en la etapa en la que él vivía, él decidió enfocarse en lo que estaba haciendo y trabajar en equipo, es decir, el trabajo compartido para hacer que la ciudad de Dios sea un lugar mejor. Y para lograr ese camino de Nehemías, nos da 4 ideas. La primera dice que debemos edificar nuestra ciudad centrada en el bien, ante todo edificar sobre la roca. Y la roca es la buena relación que nosotros tengamos con Dios. Porque dice que el fruto de esa buena relación es que vivamos en la abundancia y la comunión con Él. El segundo consejo que nos da para edificar en el bien, como lo hizo Nehemías, es aceptar los límites y la fragilidad humana. O sea, que somos tan frágiles que nos podemos equivocar. Y que cuando nos equivoquemos estemos dispuestos a perdonar. Y en tercer lugar, dice que edificar un mundo en el que todos florezcan. A cada uno le corresponda su tramo de muralla que va a hacer florecer, dice. Por último, dice que se requiere de un lenguaje evangélico, que debemos evitar las palabras que humillen o enfrenten a las personas, porque eso es cizaña y trae consecuencias. Bueno, pues ya para concluir, dice que nuestra meta tiene que en nuestros prospectos tiene que estar Dios en el horizonte, y de esta manera pueden llegar a feliz término, porque entonces encontrarán la verdad del amor y que Dios quiere que Él habite en nuestros corazones. Pues bien, es todo por hoy. Yo les deseo que tengan una excelente semana, que Dios los bendiga. Yo rezo por ustedes, ustedes recen por mí y no se olviden de que están en mis oraciones. Hasta la próxima.